Listo. Listo, Valentina. Entonces, por favor, ya sabes, 25 minuticos y empezamos contigo ya. Dale. Te Bueno, pido que siempre la cámara abierta. Profesores, si ustedes consideran, la pueden cerrar si lo ven conveniente. Y cuando ya tengamos la intervención, ya podemos tener el panel con las cámaras abiertas. Valentina, por favor. listo. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Villota Gómez. Primero agradecerles que se encuentren aquí. Les voy a presentar este trabajo de grado en residencia en línea de investigación, patrones de ocupación socioespacial en la nueva área de reincorporación Jimmy-Tatamá en el corregimiento de Santa Cecilia Risaralda. Bueno, esta investigación parte del periodo de posconflicto que se da a partir de la firma de los acuerdos de paz del 26 de septiembre de 2016, donde más de 17.000 excombatientes fueron ubicados en diferentes regiones del país. En el que Santa Cecilia cuenta con un grupo concretamente de 35 hombres y mujeres excombatientes en una nueva área de reincorporación. Risaralda, o bueno, Santa Cecilia se encuentra en el departamento de Risaralda, en el municipio de Pueblo Rico, que está enmarcado por el Chocó biogeográfico, lo cual lo hace como una de las características principales de esta zona, y también cuenta con un parque nacional, que es el Tatamá, uno de los parques nacionales naturales, y cuenta también con territorios afrocolombianos y comunidades indígenas demarcadas y reconocidas. Bueno, en Santa Cecilia se encuentra en el municipio de Pueblo Rico, entonces, pero Santa Cecilia cuenta con área de manejo étnica Alto Amurrapá, así se llama, ya que la hace un área de manejo protegida por las mismas comunidades que se asientan en esta zona. Entonces, digamos que este fue el parámetro que se utilizó para enmarcar la primera zona. Bueno, esta investigación surge de resultado, o bueno, como continuación de acupunturas para la reconciliación territorial y la paz del nuevo punto de reincorporación Jimmy-Tatamá. Esta investigación fue realizada por parte de la Universidad Católica de Pereira, del Grupo de Investigación de Arquitectura y Diseño en línea de hábitat y territorio, en la que se buscaba desde la arquitectura potencializar y cohesionar esos procesos de reconciliación que tenía esta comunidad con el territorio. Entonces, en el que se hacía un reconocimiento de las dinámicas y prácticas territoriales al interior y al entorno de este nuevo punto de reagrupamiento, como también el diseño y ubicación de algunas acupunturas, como también el diseño e implementación de una de estas. El proyecto conceptualmente se soporta sobre territorio de acupuntura, acupuntura entendida como el método de intervención que busca esos signos desequilibrados y por medio de algunas intervenciones equilibrar un poco por medio de estas estrategias. Entonces, como metodología se utilizaron la revisión documental, análisis fotográfico, cartografía social y muchos más. Como resultado, ejes ecológicos que articulan en esta zona específicamente o potencian el desarrollo más adelante, el desarrollo de esta área. Bueno, y también surgen algunas áreas delimitadas con unas actividades en específicas en esta nueva área de reincorporación que se proponían como imaginarios, bueno, que surgen de ese imaginario donde se hacían unas secciones temáticas con unas funciones específicas establecidas. Bueno, entonces acá ya entra como la parte de una imagen para poder contextualizar de dónde se encuentra la Jimmy-Tatamá y también cómo se encuentra vinculada al área del casco urbano de Santa Cecilia Risaralda, y esta nueva área está unida a este corredor biocultural Amurrapá, que es como ese vínculo que tiene directamente con toda la zona. Bueno, Santa Cecilia entonces cuenta con una confluencia cultural de comunidades indígenas, afro y comunidades mestizas, las cuales hacen que sea mucho más, digamos, como esta zona, y además las características naturales únicas con las que cuenta. Entonces, cada uno de estos grupos ya posee unas lógicas que se unen por el espacio. Bueno,
En esta investigación, este grupo que está en ese proceso de reincorporación se les llama nuevos habitantes, ya que ellos entran en este territorio buscando adaptarse y contribuir de diferentes formas al desarrollo de este corregimiento y también aportarles desde diferentes maneras a estas comunidades o a las lógicas que ya poseen. Bueno, también digamos que en el transcurso de las investigaciones, tanto de acupunturas como de patrones, se logró evidenciar de que ellos tenían una influencia de los saberes prácticos y significativos que adquirieron durante la militancia y también tenían influencia de su origen campesino. Entonces, digamos que esto entra a actuar acá, a ser parte de estas lógicas que ellos plasman sobre este espacio determinado. Entonces, donde empieza uno a preguntarse como, ¿qué sentido tienen estas formas de ocupar? ¿Qué acción o qué sentido ellos buscan con estas? ¿Qué respuestas quieren dar? Y de cómo estos procesos se articulan. Entonces, ahí es donde entra esta parte de implicaciones tiene desde la parte de la arquitectura. Entonces, esta busca desde diferentes áreas, entonces en este caso arquitectura, a contribuir a este proceso de construcción de paz. Bueno, la arquitectura entonces acá se ve y se dirige a la comprensión y la configuración y apropiación socioespacial que tienen ellos sobre este espacio determinado, donde ellos hacen que este espacio sea el receptor de la experiencia. Bueno, como objetivo general le tiene identificar los patrones generados por la forma de ocupación de estos nuevos habitantes, la cual, digamos, como tiene que ver con toda la parte de las lógicas que ellos manejan y las acciones que toman en él, y para poder llegar específicamente a un punto mucho más detallado, se divide por diferentes objetivos específicos, que sería identificar el área de estudio y el inicio de la ocupación, analizar la consolidación inicial del proceso de ocupación integral y establecer las condiciones de consolidación final. Bueno, los conceptos que soportan esta investigación parten de el significado de espacio, territorio y territorialización, el de socioespacial y también de patrones. Entonces, el territorio acá como el escenario de las relaciones sociales, que es una construcción social y donde se implica un conocimiento de su producción. Bueno, y ya después entramos a la parte socioespacial, que implica la parte de lo social modifica lo espacial y lo espacial condiciona lo social, que los dos conforman un conjunto y un reconocimiento mutuo. Entonces, estas diferentes acciones que se ejercen sobre el espacio empiezan pues digamos como desde la mirada de Christopher, vendrían siendo los patrones de ocupación del espacio concretamente. Entonces, en la cual los dos son indivisibles y el patrón de acción no se puede separar de su espacio de acontecer. Entonces, digamos que este es el método que se utiliza para poder evidenciarlo en esta investigación. Bueno, entonces Christopher Alexander propone entonces identificar primero el patrón de espacio, el cual es la base para que se den estas acciones y también tiene unos elementos específicos para luego identificar esa actividad espacial. Entonces, que vendría siendo el patrón de acción y las relaciones que se establecen entre cada uno de ellos, para luego dar paso a ver esos actos individuales que se van produciendo y luego entender ese tipo de lenguaje que se crea con cada uno de ellos. Porque él dice que cada uno de esos lenguajes o esas decisiones establecidas, pues comunican algo. Bueno, la metodología utilizada para esta investigación entonces parte de 3 fases. La primera, que se hace ese reconocimiento de los primeros elementos que ya están en el espacio, como también que se ha creado hasta ese momento como primer indicio de ocupación. Como segunda fase, entonces se utiliza o se busca reconocer esas lógicas que ya tienen establecidas, que tienen en proceso, y esas relaciones que se han establecido hasta el momento, o los niveles de consolidación, para poder dar muestra de cómo era ese proceso de creación de los patrones, porque los patrones pues se van creando a medida de ese proceso. Y como tercera fase está el imaginario, la proyección, la parte de cómo se imaginan que quedaría o que las áreas que van a desarrollar a un futuro.
Entonces, en las que se utilizó la visita de campo, el reconocimiento, la fotografía, el levantamiento arquitectónico, la entrevista, cada una de ellas fueron utilizadas como método. Acá algunas fotos de haciendo los levantamientos, entrevistas, fotos del espacio concretamente y con lo que cuenta. Bueno, procediendo entonces a la fase 1, se hace el reconocimiento de los elementos que hay en el entorno de esta Nargi-Mitatamá, en la cual está Santa Cecilia, la parte del casco urbano, el río Amurrapá, que es como un margen de esta, y el recorrido que se hace desde la parte de Santa Cecilia hasta la Nargi-Mitatamá. También se demarca la vía que conecta al Pacífico, que pasa directamente por esta zona antes de acceder a la NAR. Y también se reconoce el balneario de Alirio, pues ahí pues se coloca como una preexistencia, ya que esta, más adelante, determina el cómo ellos pueden establecer estas viviendas, por lo que las diferentes escorrentías que se encuentran ahí, las escorrentías mayores, las cuales van a suplir una necesidad de cada una de las viviendas, tiene que caer, o bueno, tiene que desembocar mucho después de este balneario para que no sea contaminada. Entonces, digamos que este fue uno de los primeros parámetros que se utilizaron para ese establecimiento. Entonces, se hizo el reconocimiento ya puntual en la área, en la nueva área de reincorporación, en el que se reconocía, bueno, el río Amurrapá, que es esa conexión con el río San Juan y Santa Cecilia en general, que lo vincula, las escorrentías mayores y las escorrentías menores, ya que estas crean un efecto sobre este espacio, el humedal, que es como resultado de la llegada de las diferentes escorrentías menores, la zona de conservación, la cual ellos tienen que, bueno, surge como un margen y una restricción para esta zona, digamos como en porcentaje, de que no pueden casi intervenirla, y elementos creados y adaptados a ese espacio. Entonces, como la primera casa que aparece en este espacio para indicar que ya va a empezar a, bueno, ya va a ser ocupada. Entonces acá mostramos, digamos, como la parte del acceso que demarca esa entrada a este punto, el puente que se realiza encima del humedal, y también la casa del colectivo, que es donde llegan ellos a tomar esas decisiones a partir de dónde van a empezar a construir. Entonces, digamos que estos acontecimientos que se van dando no se pueden separar de este espacio concretamente, porque esos elementos naturales son los que hacen de que esos acontecimientos se sigan repitiendo, o sea, esas acciones. Bueno, como fase 2 empezamos a hacer el reconocimiento y el levantamiento de los diferentes elementos que ya se encuentran construidos y que tienen ese proceso. Entonces, del cómo es esa configuración, de cómo van organizados y del por qué esas diferentes decisiones. Entonces, para llegar como a un nivel mucho más detallado en esta fase, se divide en político, social y económico. El político como demarcando las decisiones y elementos que aparecen en el espacio concretamente, para poder adaptarlo a la parte social, que son las transformaciones y los elementos nuevos, la construcción de la parte de las viviendas y los recorridos. Y el económico como las áreas que ellos tienen para su sustento. Bueno, entonces el político, el reconocimiento de las áreas de actividad, el área 1 como la primera zona o la primera parte del acceso donde se encuentra el humedal, donde se reconoce entonces la casa del colectivo, que es la que recibe a cualquier persona, la casa que sirve para hospedarse cualquiera de estos nuevos habitantes que tenga su casa en construcción, y la parte del puente que se crea sobre el humedal para hacer mucho más fácil ese acceso. Bueno, luego se hace el reconocimiento de esas áreas de actividad en la área 2 y los elementos de consolidación. Entonces acá se nota y es reconocible de que, bueno, listo, ellos canalizaron las escorrentías mayores que tenían ahí para poder abastecerse de ellas, pero también para sus necesidades básicas. Y digamos como uno de los determinantes fue esa ubicación de esa escorrentía en específico. Ya luego se plantearon las zonas de desarrollo, las cuales tenían que estar en unas zonas determinadas, y se fueron creando los diferentes recorridos que recurrían a diferentes elementos para poder crear esos vínculos entre las casas.
Bueno, uno de los elementos que más se demarca son las zanjas. Estas zanjas partían el espacio de una forma contundente, ya que tenían 2 metros de profundidad, y los cuales se hacían para hacer que la superficie se secara un poco para ellos poderse establecer, para poder poner sus viviendas y también las áreas productivas. Entonces, digamos que no era solamente un elemento que estaba ahí, sino que tiene un significado mucho más a fondo. Ya pasamos entonces a la parte social. En esta categoría se busca desde entonces encontrar esos niveles de consolidación y procesos de las viviendas, la materialidad, las características que ellas tienen y que reflejan, porque los patrones se identifican es con ese proceso. Entonces, se marcan entonces los niveles de consolidación, se evidencian también en la nueva área de reincorporación, de cómo estas llegan al, pues digamos, como a la etapa final, en la que tienen la estructura en guada y, bueno, la parte del recubrimiento y todo en madera. Bueno, también se identificaron las características culturales de las viviendas. Bueno, este dato concretamente pues se evidenciaba en el lugar, pero entonces en el espacio, pero fue dado también por una de las nuevas habitantes que reconocía estas diferencias entre ellos. Entonces se evidenció como tanto la característica del antioqueño, del indígena, el chocuano y el chilapo. Entonces, por ejemplo, el antioqueño que hacía la delimitación con la zanja y hacía la nivelación de la superficie, pero ya. La parte del indígena que no le hacía zanja y no hacía nada más que solamente buscaba cubrirse, el chocuano que se aísla de la superficie por el método palafito, que es reconocido del Pacífico, y el chilapo, que es la unión entre los antioqueños y el chocuano. Entonces, digamos que también tenía un método palafito, pero a través de piedras, y también tenía la parte de un vaciado en concreto. Entonces, ella decía que eso era un chilapo, que era la unión de 2 culturas. Entonces, por ahí se puede empezar a ver como lo que decía Alexander, de que cada detalle tiene significado y de cada detalle es comprendido porque ha sido elaborado lentamente por la experiencia de alguien. Entonces empiezan esas viviendas, a hacer esos contenedores de experiencia y de saberes. Entonces, bueno, digamos que también algo que se podía reconocer en esta NAR era, digamos, como las características que cada una tenía. Por ejemplo, cada una tenía el área común en la parte exterior, entonces era un vínculo espacial que poseía cada una de estas con la parte del entorno, pero también con las viviendas. Entonces, digamos que es importante resaltarlo por lo que hace parte de ese proceso y ese vínculo que se crea. Y también entonces surge como resultado del reconocimiento de estas viviendas, de la ubicación de estas, el cómo son esas conexiones entre ellas, ya que hacen posible de que esos patrones de acontecimiento que se están dando pues sean repetidos y se cree un circuito vivo. Entonces digamos que este circuito que ustedes ven o en este gráfico que ustedes pueden apreciar fue hecho con la misma nueva habitante que nos enseñaba o nos decía de cómo era esa circulación, de cómo se vinculaban entre cada una de las casas y se plasmaba entonces o como punto central la casa del colectivo, que siempre está marcada para recibir y ya luego para pasar a las diferentes áreas o zonas. Entonces, contamos con la área de vivienda del desarrollo, que es con lo que cuentan en este momento. Y también decía entonces que la otra área que se iba a desarrollar es la del turismo y de desarrollo productivo, que se iba a desarrollar mucho más adelante, pero entonces que también partía de ese centro. Entonces, bueno. Y como base económica está la categoría que muestra el nivel de consolidación en este aspecto, tanto la parte de los cultivos y el desarrollo de los estanques piscícolas que ellos pues están desarrollando y todavía tienen ese proceso. Entonces uno veía a profundidad, digamos, como donde ellos tenían configurados, entonces tenían las huertas y tenían también unas zonas de cultivo mucho más grandes, pero estas eran más que todo colectivas. Se identificó entonces esas características también en esta, de que los cultivos evidenciaban unas diferencias. Entonces, preguntando, yendo más a fondo, decían que habían unas plantaciones que eran hechas a ojímetro, que son caracterizadas por el chocuano, y habían unas calles establecidas que más que todo las hacen los mestizos o los antioqueños.
Entonces, digamos que estas características empiezan a ser parte de esos componentes que se van adhiriendo a este espacio determinado. Bueno, entonces acá encontramos el área, pues las áreas de cultivo y las áreas de estanques piscícolas, y en las que ya se empieza a ver una relación entre esos circuitos, esos patrones de acontecimiento que se pueden evidenciar y que además pues es un método para poder registrarlo, esa relación. Entonces, de cómo lo político surge como esos elementos que condicionan la superficie, y de cómo en el patrón entonces social empieza a construirse esta parte de la vivienda con ese condicionamiento que se hizo por la parte política. Y el factor económico entonces aparece vinculado al patrón de acontecimiento social por un factor de cercanía. Entonces, de cómo estos patrones empiezan a crear este circuito, esa relación entre ellos, y a formar esos vínculos, haciendo que el conjunto funcione. Bueno, entonces aquí podemos ver, digamos, como lo que hay actualmente. Y pasamos entonces a la fase 3, a las proyecciones, a lo que ellos se imaginan y a las partes que ya tienen establecidas que se van a desarrollar. Entonces, en la parte social evidenciábamos ya que habían unas zonas establecidas de que diferentes casas se iban a desarrollar y que iban vinculadas a otras, y de cómo también iban apareciendo de cómo también iban apareciendo más producción en el desarrollo de los cultivos y los estanques. Entonces podemos ver, digamos, que ya se ha desarrollado la zona de los lagos piscícolas, y de cómo ya tienen un desarrollo consolidado de esos estanques establecidos, que hacen parte de esa producción. Y las diferentes áreas de cultivo que ellos piensan que estas áreas colectivas que ya tienen establecidas es porque entre todos van a contribuir para desarrollarlas. Entonces, digamos que esas áreas ya se encuentran delimitadas para esto. Como también parte del desarrollo económico está la parte turística, de la oferta de servicios y de espacios de estancia. En esta entra a actuar acupunturas para la reconciliación territorial, ya que desde un principio en la fase de acupunturas ya se habían establecido unas áreas determinadas con ellos mismos, con ese diálogo de que querían desarrollar, entonces se plasman en esta como parte de esa integralidad de lo que ellos quieren desarrollar, donde está el acceso a los espacios de estancia, el pabellón de reconciliación, el área de estancia y hospedaje para los turistas, las piscinas naturales aprovechando el río Amurrapá y el sendero turístico. Cabe aclarar entonces que el acceso es la que se va a encontrar en desarrollo, y se va a empezar en la construcción de esta, lo que buscaba acupunturas. También agregar de que surgen unos espacios determinados también como parte de la comunidad, algo más pequeños, como la casa del hospedaje, la biblioteca de las FARC, que ellos piensan, la nueva habitante aclaraba de que quería dar a conocer esa historia por lo que ellos han pasado y verdaderamente lo que, pues digamos, como todo su proceso. Y el parque para niños. Entonces, ya como político, vemos el orden y la secuencia de esos patrones que operan a favor de un todo. Entonces, Christopher decía que cada uno de los patrones se ve que puede funcionar, se ve que se puede funcionar esa integralidad cuando cada uno de los patrones se identifica como uno y se conecta a los otros. Entonces, digamos, acá ya podemos ver, digamos, el mapa general de esas acupunturas y de cómo se reconoce esa fase 2, de esa fase 3, de la consolidación final de que ellos tienen hasta el momento del área. Bueno, como conclusiones, se puede ver que a través del reconocimiento de esos elementos, experiencias y decisiones que hay en la NAR y del análisis que se realizó de patrones, se fue posible identificar la conformación de ese territorio y que trabaja y que tiene un orden establecido. Por ejemplo, de la fase 1 y la fase 2, de cada una de las fases se podía ir concluyendo diferentes cosas. Por ejemplo, de la fase 1, el patrón de espacio determina e interviene de forma contundente en cómo sus patrones de acontecimientos se van a ir estableciendo. Entonces, por ejemplo, las escorrentías por el factor de cercanía, entonces determinaron el área del desarrollo de las viviendas. De la fase 1, de la fase 2, entonces se podía ver de cómo esos patrones de acontecimiento que ellos iban creando eran basados en las experiencias, en los saberes que ellos tenían para darle soluciones a problemas actuales, que vendría siendo el establecimiento en esta área o en esta superficie determinada, que ya tiene unos elementos naturales, entonces recurrían a esos saberes. Bueno,
También de la fase 2 se puede llegar a concluir ese circuito compuesto que se va creando entre cada una de las viviendas y de cómo cada una se conecta, creando ese conjunto, como el patrón de espacio y luego el patrón de acontecimiento que se ve ahí vinculado por la parte de los patrones políticos, del patrón enmarcado en la categoría político, social y económico, de cómo iban vinculados. Y en la fase 3, entonces, cómo se pudo evidenciar que ese orden que se establece en el espacio determinado tiene un centro. Y ese centro no es porque surja de la nada, sino que yendo un poco más a fondo, poseía un vínculo con la parte de la militancia de cómo ellos tomaban esas decisiones como grupo y ya de ahí se ejercían. Entonces ese centro, esa casa del colectivo, se toma como el corazón para tomar las decisiones tanto del área de desarrollo como el área de vivienda que en este momento ya tiene una producción. Entonces se demarca entonces de que siempre hay ese centro y esa organización que Christopher decía que se evidencia a través de esas decisiones y acciones que se toman sobre el espacio. Entonces, que hay que encontrarle ese sentido que tenían los patrones y pues el sentido entonces se configura a partir de un punto central. Bueno, la NAR entonces se ha configurado a través de un lenguaje estable de experiencias y proyecciones colectivas, la cual le da un sentido a su desarrollo y organizado a través de acuerdos que van en concordancia con sus lógicas bajo las cuales se identifican. Entonces, digamos que cada una de estas decisiones que se tomaron fueron basadas en esas lógicas e identidad con lo que ellos se sienten a gusto y así es como ellos desarrollan esto. Entonces, estos patrones dan cuenta de la ocupación y también reflejan la historia del pasado, presente y futuro. La parte del pasado, entonces, como estas experiencias adquiridas, digamos, como en el paso de este tiempo, el presente, el cómo esas experiencias se aplican ahora con su situación actual, que buscan vincularse a la sociedad nuevamente, y el futuro, el cómo ellos buscan un desarrollo y el poder vincular a esas comunidades que tienen ahí a través de un desarrollo productivo y también económico, turístico también. Y entonces, para terminar, está este gráfico que muestra y da cuenta del patrón de espacio, de cómo ahí se configuran los patrones de acción y esos patrones de acción cómo van relacionados a otros, en la cual cada uno de los patrones de acción pequeños o cada uno de los patrones de acción van influenciados por otros patrones más pequeños que se van creando en relaciones. Entonces ya en esta aparece el espacio como la hoja en blanco que da muestra de las acciones que van marcando, que es como ese receptor de experiencias y es el que ellos utilizan para esto. Entonces, para terminar, entonces termino con una frase que, donde confluye como todo lo que él quería expresar a través de los patrones y lo que se puede evidenciar en esta investigación, donde cada detalle tiene significado, cada detalle es comprendido, cada detalle se basa en la experiencia de alguien y adquiere de forma acertada porque es lentamente elaborado y profundamente sentido. Debido a que la adaptación es detallada y profunda, cada lugar adquiere un carácter singular. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Profesores. Valentina, gracias. Gracias. Pero, ya. Profesores. Mario, de aquí en adelante, usted manda. No, ustedes tienen la palabra, profesores, quien quiera iniciar dando sus comentarios a Valentina. Si tiene alguna pregunta, Valentina sucintamente la respondería, pero sería eso. Podemos empezar escala territorialmente, del más lejano al más cercano. Yo siempre que inicie, ¿verdad? Valentina, felicitaciones por tu trabajo. Creo que tienes un trabajo muy bonito. Ya sabes que en arquitectura uno no habla de bonito ni feo, pero pues es inevitable hacerlo. Porque creo que el concepto de lo bonito para este trabajo aplica en todas sus connotaciones. O sea, es un trabajo comprometido, es un trabajo juicioso, es un trabajo, a mi modo de ver, innovador, pero sobre todo un trabajo muy sensible. Entonces,
para mí el concepto de bonito le queda muy bien este trabajo. Mm, Tendría muchos comentarios que hacer, pero quiero ir como a cosas muy prácticas. Eh, ¿Por qué se llama patrones socioespaciales? Bueno, entonces todo parte del significado de patrones. Los patrones son las acciones que toman las personas para darle solución a su situación actual o la situación por la que estén pasando, ¿cierto? Entonces el patrón se ve enmarcado por esa acción que determina la persona. Y socioespacial porque es una acción de una persona que se ejerce sobre un espacio determinado, ¿sí? Entonces, que se crea a través de relaciones específicas. Entonces se llama patrones porque confluye esa parte de esas relaciones, y lo socioespacial porque vincula la parte de sociedad y comunidad con la parte del espacio. Entonces, Vale, digamos mira, que ahí muy a bien. donde... Me parece que lo tienes muy claro y la verdad, yo veo en este trabajo más una referencia a los patrones espaciales de ocupación del suelo y de ocupación del paisaje, del territorio, que, que de su construcción social. No porque no la haya, tú lo manifiestas, tú lo dejas claro, pero en el trabajo no se expone tanto acerca de eso, ¿sí? Ahora, esto no es malo, en lo más mínimo, no es una crítica, ojo, más bien era como una inquietud, ¿sí? No es una crítica, ¿por qué? Porque yo creo que los arquitectos debemos eh, dedicarnos a la arquitectura antes que a la antropología y que a otras cosas, ¿sí? Eh, Cuando le llamas al trabajo patrones socioespaciales, uno esperaría entonces que venga en todo el trabajo también, así como muestras todo el patrón espacial, las formas de ocupación del suelo, cómo se, digamos, se va generando una arquitectura, pero más que una arquitectura, un paisaje, diría yo, porque creo que es más bien la configuración de un paisaje que más allá del objeto preciso de la arquitectura, eh, también deberías dar cuenta de los procesos sociales para que esto pase. Y eso no se está evidenciando en la tesis. Lo mencionas, ¿sí? Lo mencionas, pero no queda la evidencia de eso. Y eso es importante que lo tengas y que lo contemples, ¿sí? Por ejemplo, tú mencionaste que hiciste entrevistas, que hiciste trabajo de campos, que te uniste con la comunidad y demás. Entonces estaría muy bien en este trabajo integrar también algunos aspectos de eso que mencionaste que hiciste en términos de lo social, que investigaste en términos de lo social, ¿sí? Para que quede compensado. Ojo, no es una crítica, simplemente es un comentario para tal vez complementar lo que estás haciendo, porque creo que lo que estás haciendo en términos de lo espacial, que es nuestro oficio primario, está muy bien desarrollado. Y creo que tienes las herramientas y las capacidades para demostrar que has seguido un proceso como muy claro allí, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo me pregunto cómo sería, es una pregunta que me hago, no necesito que dé respuesta. A lo mejor ahora que los demás comenten se pueda hablar algo. Yo me pregunto, por ejemplo, eh, ¿cuál sería el impacto de tu aparición allí, en este lugar, para ellos, como agente externo a la comunidad, por ejemplo? ¿Y qué incidencia tuvo esa aparición tuya allí, en términos socioantropológicos, que modificó las formas de organización o no, ¿verdad? O las acabó de cohesionar tal vez, para que los resultados de estos proyectos que ellos están adelantando, pues tuvieran. Muy seguramente, por lo que puedo ver, el impacto fue más positivo que otra cosa, ¿verdad? Porque hay un sentido ahí de expertise tuya con el espacio y demás, y seguramente tuviste un buen vínculo con ellos. Pero justamente ese tipo de cosas es lo que también, de lo que también se debería hablar un poco en el documento, digamos, y contar, bueno, pasó esto, nos reunimos y esto sucedió, o las formas de organización se dieron de esta manera, las reuniones participaban todos los hombres, todas las mujeres, participaban juntos, participaban los niños, había un tema de género, no sé, pueden haber tantos elementos de lo social allí incluidos que sería bastante interesante. Tengo entendido que ellos son excombatientes, ¿verdad? Sí, señor. Por ejemplo, Ajá. una pregunta que me surge, ¿hay en el ejercicio comunitario un ejercicio de jerarquía de poderes?
O sea, si el seguro fue comandante o teniente, era el que llevaba la batuta, o esto se diluyó por completo en la comunidad. No sé, este tipo de cosas que muy seguramente tú sabes y que muy seguramente tú conociste porque estuviste ahí con ellos. eh, a mí me hubiese encantado que aparecieran también en el documento y que se expusieran, porque justamente es la parte social del patrón, ¿sí? Tú nos estás mostrando la parte espacial del patrón, ¿sí? Entonces, creo que valdría la pena complementar un poco con ese aspecto. Pero bueno, por lo pronto lo dejo ahí. No sé si tengas algún comentario o los demás profesores, pero por lo pronto lo dejo ahí. Pues digamos que algo, pues no tenía que mostrar la parte espacial porque, como tú dices, ese es el campo, ¿cierto? El campo que estamos, bueno, el que nosotros manejamos. Pero entonces también trataba a través de las entrevistas y las cosas que realizaron poderlo vincular con la parte social ahí. Concretamente, pero sí, efectivamente lo que dices, sí, sí tengo conocimiento de eso y sé que podría verlo o podría adicionarlo, porque igual es un trabajo que no quiero terminar ahora, sino quiero seguirlo. Entonces, podría En la vincularlo. maestría lo Sí, puedes hacer. gracias. En otro nivel o en otro semestre y no graduarse ahora. Ay, Mario, por Dios. Profesor Cristian. Ahora no, en secundaria. Bueno, muchas gracias, Edwin. Yo comparto mucho las apreciaciones que hace Edwin. Creo que nos sentimos como, pues yo me siento como un poco en una condición que este tipo de proyectos tiene la posibilidad, mejor dicho, más que preguntas o más que interrogantes, lo que genera son aperturas, ¿cierto? Digamos, ¿qué más se puede hacer con esta información? ¿Sí? Es como lo que me empieza a generar a mí la lectura del documento. Pues primero, pues Valentina, pues felicitarte igualmente pues por el trabajo que has realizado. Es un trabajo que da gusto leerlo porque es muy juicioso en la estructura que presenta, tanto gramaticalmente como visualmente, ¿cierto? Entonces, es claro, está bien elaborado, está bien asesorado, está muy construido, ¿cierto? Digamos, creo que en ese sentido es muy valioso el documento como texto. Vaya pasando un poco al aporte, y digamos, esto lo hago más desde el punto de vista administrativo en las escuelas de arquitectura, y es como se empiezan a ver o a visibilizar en esta etapa, que ya hablar de trabajo de grado de arquitectura no es ir a ver un edificio, ¿sí? Sino que ya se empieza a visibilizar que el ejercicio profesional tiene unas proyecciones muy, muy diversas, ¿no? Y el campo de la investigación no solamente va a plantear soluciones para una comunidad, sino también a permitirles a estas comunidades identificar elementos que les puedan otorgar a ellos, ¿cierto? Como territorio, herramientas o instrumentos de poder como comunidad para poder apropiarse de ese espacio geográfico que están ocupando, apropiarse de las dinámicas y de las nuevas configuraciones que se van estructurando en esos suelos, están siendo ocupados, ¿no? Entonces yo creo que más, por eso digo que es más lo que se puede desarrollar a futuro que lo que se presenta en este momento, ¿no? Eso por este lado. Bueno, ya en cuanto al documento como tal, pues creo que hay un abordaje conceptual muy cargado, ¿cierto? Digamos, hay muchísimos conceptos que uno quisiera como que ir depurando un poco cuando te abordas el territorio, cuando abordas la territorialización, cuando abordas las dinámicas sociales. Estoy de acuerdo con lo que plantea Edwin, que si bien el trabajo busca visibilizar esas dinámicas socioespaciales, ¿cierto? El solo hecho de hablar de territorio ya estás asociando esa relación socioespacio, social-espacial, ¿sí? Pasa que hay que aterrizarlo un poco hacia por qué hablar. Yo siento como en el texto todo el tiempo como una necesidad de definir áreas de intervención o de reconocimiento, ¿cierto? Cuando podemos fácilmente entender el territorio como una configuración multisituada, ¿cierto? Dispersa, que no es necesariamente areolar, o sea, que no está contenida dentro de unos límites, sino que puede ser estudiada incluso bajo esa relación que igual la metodología establece, ¿cierto? Como esos diferentes puntos que están dispersos sobre una estructura lineal que es condicionada por la geografía, ¿sí? Esa cuchilla de sabor de esa montaña.
Entonces, hablar de territorios multisituados o multilocalizados, como dice Frédéric Giraud, ¿cierto? Digamos, es importante también vincularlos al estudio que estás planteando. Entonces, veo que como relación de las conclusiones, también se forza un poco a decir, la proyección o el imaginario de crecimiento va establecido hacia esta zona norte o hacia esta zona suroriental, ¿cierto? Pero igual puede responder a esa dinámica multisituacional que está ligada a lo que me quedé con ganas de ver, que es que, precisamente lo que decía Edwin ahorita, cuáles fueron esas, como las categorías que establecen o que permiten determinar los patrones, porque casi que los patrones aparecen, o la fase 1, por ejemplo, tengo aquí unas anotaciones, por ejemplo, el patrón del espacio, el patrón del acontecimiento, pero ¿qué delimita o esa condición del patrón del espacio? No solamente la conceptualización, sino los elementos o los rasgos que encuentras en ese espacio geográfico, ¿cierto? En ese lugar donde se realiza la intervención. Entonces, a mí me quedan como esos vacíos un poco de cuáles fueron esas características que permiten delimitar que el espacio de intervención es ese, ¿sí? Que se supone debe estar sujeto a las dinámicas socioculturales que suceden en ese espacio geográfico. Igual con los patrones del acontecimiento. Bueno, otro elemento, como digo, estos son más aperturas, o sea, más como proyectar la idea del proyecto que lo que está en el presente. Y me perdonas pues que me imagine, pero es que yo creo que esta es de las cosas que cautivan este tipo de trabajos, y es que el valor de lo cotidiano, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es cuál es la condición, qué papel juega la condición de la cotidianidad de la comunidad presente y de la comunidad, o de esa nueva dinámica de la comunidad que emerge allí, ¿cierto? O sea, como esa relación que se da entre los existentes y los que llegan nuevos. Tú hablas, digamos, tú identificas esas prácticas de los que eran excombatientes, ¿cierto? Y dicen, estas personas tenían este conocimiento y de alguna manera llegan a mostrarles a estos habitantes que ellos no solamente saben manejar un arma, sino que también tienen otros conocimientos, ¿sí? Entonces, esas formas del nuevo conocimiento le dan un valor importante, por ejemplo, a ese espacio comunal o ese espacio social de encuentro, donde llegan las personas de esa casita, ¿cierto? Donde llegan los habitantes que están construyendo la casa o que vienen nuevos a la comunidad, ¿cierto? Como ese espacio de encuentro tiene un valor simbólico importantísimo. Entonces, ese valor de esa cotidianidad que se da en ese espaciecito tan pequeñito, ya empieza a tener una representatividad. Digamos, el solo hecho de reconocer la importancia que un espacio como estos es importante para la comunidad y para la configuración o para la consolidación territorial es valiosísimo, ¿cierto? Y yo insisto que en los estudios territoriales, ¿cierto? Yo veo aquí una visión muy de arquitecta territorialista, ¿cierto? En los estudios territoriales, esa visión de territorio, o los estudios territoriales contemporáneos nos están mostrando es el reconocimiento a esas problemáticas, ¿sí? O a esas nuevas dinámicas que adquieren no solamente en el espacio urbano, sino en escenarios como estos, ¿cierto? Que son consolidaciones o construcciones casi que políticas, porque son personas que han llegado allí por decisiones políticas, no porque quieren llegar allí. Entonces, yo veo un potencial muy importante en la investigación, como ejercicio teórico, conceptual, bueno, como lo queramos llamar, y más aún con los alcances que puede llegar a tener para la comunidad que se asocia pues a este ejercicio. No tengo más, pues no tengo como un comentario más amplio. Ahí va como el mío, la duda, como te digo, es cuáles son esos parámetros o esas categorías que permiten definir los patrones, cada uno de los tres patrones, el de espacio, acontecimiento y el de imaginarios, ¿sí? Como establecer esos aspectos, y en general, muy bien, ¿no? Quedo muy contento con este ejercicio final y más viniendo de parte tuya. Muchas gracias. Profesor Cristian, muchísimas Muchas gracias. gracias, prof. Pavel, que está jugando de local como profesor del programa. Bueno, Valentina, igual pues sí, no, yo creo que debo empezar igual y es felicitarte porque no se puede evaluar solamente este trabajo, sino que es todo un recorrido, no se puede uno desligar de haberte tenido en clase
en tercero en epistemología, en fin, bueno, todo ese proceso larguísimo, en quinto con Cristian, en fin, es imposible. Y termina siendo como una cadena de buenas decisiones que te llevan a este momento. Y yo pienso que es la felicitación en general, no solamente por la sustentación del trabajo de grado, sino por todo el recorrido en la universidad. Porque no es cualquier entrega, es la entrega ya final para obtener el título. Entonces yo pienso que ya también hay un éxito ahí, es en la decisión que tú tomas con respecto al trabajo. Formas de realizar esa sustentación de trabajo de grado, muchas, y ya sabemos que en la universidad está la optativa, válida. Pero solo el hecho de vincularte como pasante a este proyecto de investigación, pues es lo que estoy planteando aquí hace un minuto atrás, y es de esa decisión de un proyecto de vida, en donde no solamente se nota que es un requisito para obtener el título, sino que realmente lo estás pensando como algo que va a tener continuidad, y eso lo sabemos, ¿no? Y se nota en el trabajo. Yo pienso que eso es lo más bonito. Entonces, felicitarte por el trabajo y por todo el proceso en general. Que estés muy pendiente de lo que te están diciendo Cristian y Edwin, porque pues hay dos personas, dos arquitectos que saben de lo que están hablando, ¿no? Que han hecho sus estudios de maestría, el doctorado, en fin, enfocados a esos temas. Entonces debes tener pues estar presente con los comentarios que te están haciendo. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo me voy a enfocar entonces, porque los apoyo por completo, pero en otros temas puntuales con respecto a la entrega específica como proyecto de trabajo de grado. Lo primero, debería marcarse muy bien esa diferencia entre el aporte que tú haces dentro de tu trabajo de proyecto de grado con la investigación. Porque al decir que es el pasante de investigación, pues está claro que está vinculado a un proyecto de investigación. Pero si lo comparamos entonces con otro trabajo de grado en donde el estudiante en la optativa hace su trabajo 100%, en este caso, ¿cuál es el aporte que hace Valentina? ¿Cuál es el aporte que hace ese proyecto de investigación? Y realmente, ¿qué es lo que se está mostrando acá ahora? ¿El proyecto de investigación o cuál es el aporte específico que tú haces desde la pasantía? Eso debe quedar muy claro. ¿Listo? Igual que Edwin, no es una crítica, te felicito y por eso arranco de esa forma. Simplemente son una serie de ideas porque eso debe quedar muy claro para poder darle continuidad aquí en adelante y para poder evaluarlo en este momento. Entonces, ¿cuál fue el aporte de Valentina al proyecto de investigación? Porque el proyecto de investigación está en un marco mucho más grande, ¿no? Dirigido por un profesional, varios profesionales. Con respecto a la justificación, también la justificación, que no debe ser la justificación del proyecto de investigación, sino la justificación de la decisión que tú tomas de ser pasante y de forma específica de este proyecto, para que no quede como, es que me invitaron, yo quiero ser pasante y resulta que voy a ser pasante de este proyecto, entonces aquí estoy. No, no puede ser. Y sabemos que no es así, pero entonces debe quedar completamente claro y más por lo que planteaban al principio. Este proyecto se tiene que seguir exponiendo, ¿no? Por completo. Participar en las bienales de estudiantes de arquitectura, en fin, entonces debe quedar muy claro realmente cuál es la justificación dentro de la modalidad de trabajo de grado. ¿Verdad que es que Mario dice, sí, vivimos cerca del El aeropuerto? mismo avión. Sí, pasó también por cerca de la casa de Mario. Bueno, entonces, aunque está clara esa justificación, debe tener muchísima más fuerza. Tal vez es cuestión del tiempo de los 25 minutos, donde hay que mostrar todo ese trabajo de un año en 25 minutos. Entonces, muchos temas simplemente se fueron exponiendo, uno tras otro. Y yo pienso que esa parte de la justificación debe quedar muy clara, porque de ahí para adelante está el desarrollo del proyecto. La decisión del objetivo me parece muy, de forma positiva, astuta, muy inteligente, y es cuando simplemente, aquí lo voy a leer, dice lo de identificar los patrones generados por la forma de ocupación. Bueno, de la nueva, bueno, no me voy a alargar. Sí. Porque se da una escala muy real, lógica, fácil de cumplir, se cumple, y yo pienso que ese es como el gran éxito en los trabajos de grado en cualquier escala. Y este no era objetivo que tenga sentido y que yo realmente lo pueda demostrar y cumplir en ese tiempo. Y una escala precisa para el trabajo de pregrado. Lo importante de ahí en adelante es, con esos patrones que ya se identificaron, ¿qué vas a hacer con esos patrones? Se identifican, ¿qué? Ojo, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, se identifican patrones, pero es muy abierto también cuando se dice identificar patrones. ¿Pero qué tipo de patrones? Porque patrones económicos, sociales, políticos, territoriales, ¿qué patrones? A pesar de que se está acotando, identificar como objetivo, cuando dices patrones, vuelve y se abre.
Entonces debería ser también más puntual, preciso. Sí, ahí está, creo que coincidimos. Alcanzo a ver. Bueno. No. Sí, Pero ahí sí, está, profe. aquí también lo tenemos, sí. Aquí también lo Sí, teníamos. Coincide, entonces mira lo que te decía. sí. Entonces no es una crítica, no voy a robar las palabras de Edwin, no es una crítica, es simplemente esa opinión. En general el trabajo es muy bueno, insisto, como objetivo me parece muy inteligente, astuto, serio, es muy responsable, que realmente se plantea un objetivo que yo pueda cumplir. Entonces desde el verbo hasta lo de los patrones debería estar cerrado, o de aquí para adelante cuando tú le vayas a dar continuidad. Y entonces el tema ahí, para no alargarme, al final se ve en el documento y en la exposición y uno pues lee y tú planteas lo de la acupuntura. No queda muy claro esa acupuntura, entonces si es que se está identificando como esas intervenciones que están haciendo ellos en la comunidad, o es que se está haciendo la propuesta desde en este caso pues la investigación no Valentina, no quedó muy claro, a mí no me queda muy claro. Y entonces si Pero, mirando profe, el objetivo, perdón, déjame yo termino y ahí pues te escuchamos. dale. Cuando uno lee el objetivo de identificar, simplemente se cumplió y en las conclusiones eso queda claro. Voy a identificar los patrones, se exponen, pero luego uno ve lo de la acupuntura. Entonces dice, ¿esa acupuntura hace parte de esos patrones o es que hay una intervención y una pequeña propuesta desde la estudiante de arquitectura, que era lo que te decía Edwin también al principio? No nos vamos a quedar solamente en lo social y antropológico. Yo tengo que bajar eso a aspectos de arquitectónicos, sin que necesariamente yo tenga que mostrar una propuesta arquitectónica. Pero entonces, ¿cuál va a ser esa propuesta del arquitecto que no se materializa como algo físico todavía, pero que sí es la propuesta de un estudiante de arquitectura y no de antropología? Ahí me quedó esa duda. Y lo último, porque va muy suelto, pero pues tengo que decírtelo. No sé si le pasó a Edwin y a Cristian. El documento, muy bonito, mucho trabajo, en fin. Me costó mucho trabajo leer ese PDF. Lo siento muy pesado por toda la diagramación. Yo sé que es un detalle suelto. Formato. Sí, como si te estuviera opinando de la fuente, es para quitarle valor. Pero cuando uno ya dice que el documento va a estar en digital y yo lo voy a leer y cuesta trabajo arrastrarlo, volver a la página 5, pasar a la 25 y cuando uno sale a la tabla de contenido que tiene, ¿cómo se llama? El hipervínculo. Y uno le da las conclusiones para que me pase al final, en mi computador se pegaba. No sé si es mi computador, en fin. Entonces yo me quería sentar toda una tarde a leerlo. Y no, a la hora uno está Pero, agotado de intentar leer el documento. Hay que Que actualizar. nadie se lo va a leer de corrido. Uno va a estar saltando entre información. Es un detalle suelto para que lo revises, porque no aspiraría que la gente comience a descargarlo, los estudiantes profesionales, y si lo van a ver, debería ser fácil de leer. Entonces, de ahí yo te recomendaría también limpiar un poco la presentación, el fondo, esas imágenes que tienes a los costados. Yo sé que se habla mucho de presentación, pero entonces como es tan serio el contenido, haz más seria y profesional también la presentación. Listo. Ahí como es como algo listo, suelto, pues aparte de la temática. Valentina, te felicito y muchas gracias. Bueno, profesores, gracias. esto es parte del ejercicio de este abordaje, esta manera de poder también evaluar las competencias de pregrado en arquitectura. Es algo que no es común, ustedes entenderán que en pregrado no es tan, tan usual encontrar ese tipo de abordajes, intereses y desarrollos, sobre todo como el que Valentina muy juiciosamente ha presentado. Decirles también que estoy de acuerdo con ustedes. Esto es lo bonito de estos ejercicios de pregrado, porque, y sobre todo con una propuesta que es interesante, que pues, es el efecto de lo que logra, o al menos creería yo, logra una investigación en pregrado, que es indagar sobre nuevas posibilidades, aperturar a la continuación, como lo dice Edwin y Cristian, y por sobre todo profundizar, que esto es una apuesta y yo creo que Valentina lo ha logrado de una manera bastante buena. Entonces, profesores, Mario, dime, Valentina. ¿me das una última cosa? Es que, bueno, respecto a lo que coincidían los profesores, se me olvidó ahí, de que se puede llegar como a unas categorías mucho más concretas. Profe, nos dimos cuenta, pues digamos como en las asesorías y todo con Mario, iban surgiendo nuevas categorías, pero entonces esas nuevas categorías entraban ahí como a otro, un desarrollo que necesitaba como mucho más,
pues digamos como mucho más a fondo, mucho más tiempo, entonces digamos que por eso quiero seguirlo desarrollando, si se puede seguir desarrollando, y todo iba surgiendo, pero entonces digamos que también era ese margen de esos límites que iban saliendo. Entonces, sí, sí los identificamos y muchas gracias. La maestría en estudios territoriales de la Universidad de Caldas puede recibir muy bien ese proyecto. No, la maestría en planificación y desarrollo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también. Ofertas de sobra. ¿Puedo hacer un comentario más, Mario? Claro que sí, pero tenemos 5 minuticos. Sí, ¿Estás grabando? Ah, bueno, no. Fíjate, Valentina y Mario, la lectura coincidente que hacemos 3 arquitectos sobre el trabajo, ¿no? Y creo que esa lectura coincidente también es más coincidente cuando ponemos en consideración que entendemos que el oficio de la arquitectura no solamente es diseñar, sino que también lo entendemos como un ejercicio de la sensibilidad por la investigación y por el querer hacer algo mejor, ¿no? Y ese querer hacer algo mejor muchas veces pues está relacionado con otras áreas distintas a la arquitectura. Aún así, si te fijas, una de las cosas en la que más hacemos énfasis es en la importancia en que, a pesar de que utilices herramientas de otras disciplinas y de otras áreas, que quede muy evidenciado y muy claro que tu expertise dentro de la disciplina de la arquitectura quede ahí expresada, ¿sí? Cuando uno hace un ejercicio de investigación, uno generalmente tiene lo que Bourdieu plantea como una prenoción, que es que cree que el mundo es de una forma. Y uno tiene esa idea, ah, no, esto debe ser así, y así lo creo. Pero cuando uno va a la realidad, o sea, cuando uno hace el trabajo de campo y empieza la investigación, se da cuenta de que no necesariamente esa realidad coincide con lo que uno tenía previsto, con la prenoción que uno tenía de eso. Entonces, ahí justamente, cuando eso sucede, es cuando salen nuevas categorías para la investigación o para el desarrollo de la investigación. Se llaman categorías in situ, ¿no? Surgen allí, ¿sí? Y esas justamente son las que permiten que el investigador como que se reevalúe su trabajo y diga cómo he estado equivocado toda mi vida, ¿no? Por ejemplo. O al contrario, que diga, no, pues siempre he tenido la razón. Pero lo que permite realmente esto es que se abra una puerta nueva para complementar, ampliar o incluso generar nuevas líneas de investigación, ¿sí? De todas maneras, yo creo que algo en este ejercicio queda bastante bien logrado y es, y a nosotros nos tocó sufrirlo en nuestra universidad, es demostrar que uno no tiene que titularse de diseñando una casa o un aeropuerto o un hospital, que uno puede hacer un proyecto de arquitectura, de investigación en arquitectura, y titularse con eso también. Esa fue una gran pelea que yo tuve en el cable por muchos años y yo hice 2 tesis porque una no me la aceptaron porque era una investigación y me dijeron, no, es que tiene que ser un edificio. Ah, bueno, yo hago un edificio. ¿Sí? Entonces creo que este ejercicio es la demostración y también incluso, Mario, administrativamente. Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, aquí, qué difícil es que un estudiante haga una tesis. Ellos hacen un taller y con eso se titulan, ¿sí? Porque la tesis es una figura extracurricular, ¿no? Entonces la hace el que quiere, pero pues nadie quiere porque es más trabajo. O trabajar como asistentes de un proyecto de investigación. O sea, otras modalidades de titulación, yo creo que este ejercicio también demuestra que sí es posible tener otras modalidades de titulación y que el resultado nos deje a los que evaluamos tranquilos porque sabemos que el que hizo el trabajo tiene las capacidades para ser un arquitecto. Entonces yo creo que en muchos sentidos este ejercicio aporta mucho. Yo no sé si han tenido más casos de este tipo ahí en la Católica o en otras universidades allí porque realmente lo desconozco. Entonces a mí particularmente sí me da mucho gusto que
que se pensara en otra modalidad de titulación, se desarrollara y que aparte el resultado de muestras, que, o sea, uno ve este trabajo y dice, no, ya, ¿qué titular esta muchacha? Ya, este trabajo está muy bien logrado, ¿sí? Entonces, yo los quiero felicitar por eso, por iniciativa, Mario, tú que lograste vincular a Valentina al proyecto, porque creo que hay que explorar esto. No todos los arquitectos salen para ser diseñadores, no todos los arquitectos construyen y tampoco no todos los arquitectos investigan. Cada arquitecto o cada individuo tiene pues como un perfil particular en su desarrollo profesional y al final la idea es que hagan lo que quieran, lo que les gusta, lo que amen, ¿verdad? Entonces, hay quienes tienen capacidades en todas las esferas, ¿verdad? Pero yo creo que sí es importante dar la oportunidad a nuestros estudiantes hoy por hoy de que escojan, digamos, escojan su modalidad, ¿no? De lo que quieren ser como arquitectos. Yo me voy a atrever a hacerles una invitación a Mario y a Valentina. Me voy a atrever a invitarlos a que envíen un paper, un ejercicio escrito a la revista de Cumanos. Se va a publicar otro número en mayo, entonces los invito a que presenten un artículo. Igual esto se manda a revisión por pares y si no alcanzan, los invito a que preparen la tesis como libro. Nosotros tenemos una convocatoria de publicaciones para profesores externos, para profesionales externos a la universidad, y si pasa la convocatoria, pues se puede publicar ese trabajo como libro. Entonces, los invito a que no pierdan el ímpetu de mejorar el documento, de mejorar el trabajo, revisarlo y que se pueda publicar algo. Creo que vale la pena. Y bueno, con eso termino. Profesor Edwin, muchísimas gracias. Profesor Cristian, levantó la mano. Yo aplaudí. Aplaudí. Un aplauso. Pareció Muchas gracias por la una invitación. manita. Gracias por esa presentación. Y no, yo también tenía un último comentario y se me ha pasado, y es cuando estaba hablando de los territorios multisituados y la referencia que hacen a Doris Macy al final, ¿sí? De hablar un poco de esa geometría del poder y la manera de representación de los mapas que tienen allí, ¿cierto? Cómo hay unas estructuras jerárquicas dentro de esa configuración que logras identificar y cómo de pronto otras formas de representarlo, ¿cierto? Así como lo logras al final, puede mostrar ese sistema relacional con jerarquías distintas. No sé, si un diagrama de flechas, por ejemplo, de diferente intensidad, diferente ancho, espesor, pues puede mostrar esas relaciones más fuertes hacia el norte, hacia el sur, en relación a la condición geográfica donde está localizado el espacio identificado. Entonces, no sé, ¿cuál es la etapa a seguir, profesor Mario? No, primero que nada, agradecerles a ustedes por aceptar la invitación. Por parte del programa de arquitectura es un honor tener a Edwin, a Cristian, anteriores profesores del programa con nosotros en esa sustentación, a Pavel, que hace parte del comité curricular y que ha también llevado de cierta manera el proceso de Valentina desde sus clases. A Valentina por la presentación. Y ustedes tienen el formato de evaluación, entonces pediría simplemente que ustedes lo diligencien y que podamos tener ahí la recomendación, las apreciaciones, y que también podamos ahí tener la nota propuesta para el trabajo de Valentina. Entonces esto ya nosotros lo recogeríamos y sacaríamos la nota definitiva, pues que es parte de este proceso académico cuantitativo. Sin embargo, pues nada, agradecerles nuevamente a todos por estar aquí con nosotros, por haber regalado una horita de su tiempo en esta presentación y toda el tiempo adicional dentro de lo que es este análisis, lectura y formulación de recomendaciones. Muchísimas gracias a Valentina también por su trabajo. Esto es fruto de toda una dedicación continua de 5 años en la carrera en la universidad. Y bueno, profesores, quedo atento al envío de sus recomendaciones
y ojalá podamos estar en otro momento. Y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pavel. Valentina, que celebre. Un abrazo. Gracias, Que profe. duerma. Que estés bien. Felicitaciones. Mario, gracias por la invitación y Valentina, de nuevo felicitaciones. Profesores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oli, Cristian, qué bueno verlos. Edu Pavel, saludos. Me alegra verlos. Mucho. Vale, les Igual. escribo No, ahorita para todos. en un momentico. Muy amables, gracias. Valentina, felicitaciones. Muchas gracias. Que estés Vale. muy bien.